Buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a Observatorio Legislativo Estado de México, un espacio donde no solamente van a poder conocer a las y los diputados mexiquenses, sino también vamos a abordar temas de relevancia. Y el día de hoy tenemos dos invitadazos, quienes nos van a compartir algunos tips para leer encuestas preelectorales. La dinámica es la siguiente. Vamos a escuchar la exposición de cada uno de nuestros especialistas por 15 minutos. Cada quien tiene 15 minutos. Al final nos van a hacer sus preguntas y ellos van a hacer van a dar las respuestas correspondientes, ¿ok? Entonces, si me permiten, por favor, voy a iniciar con una pequeña semblanza del doctor Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Él es doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es director de la Revista Mexicana de Opinión Pública, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Carlos Luis Sánchez. Buenas tardes. Buenas Gracias por la tardes. invitación. Muchas gracias. Adelante con su presentación, por favor. Sí, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Un momentito, por Gracias. favor. Ustedes me dicen si ven. Sí. Sí, bueno, voy a tener el video para mejorar la conexión porque está un poco errática. Pero me escuchan y todo. Bueno, la exposición versa sobre diseño de encuestas, como podrán verlo. Y bueno, vamos a dar comienzo. Pues, a manera de introducción, la encuesta como tal constituye una técnica y una metodología de investigación. Es una herramienta de recolección de información que implica una serie de procedimientos, ¿no? Que hacen posible la operacionalización, es decir, la observación, por decirlo de otra manera, de fenómenos que comúnmente escuchamos en los medios de comunicación, como la opinión pública, la llamada opinión pública, la cultura política, y el comportamiento electoral, por supuesto, ¿no? Cuando se publican, por ejemplo, las encuestas postelectorales y obviamente preelectorales. Eh, Perdón, tampoco, es que es un PDF, entonces es un poquito distinto. Es un insumo, obviamente, de toda investigación cuantitativa que principalmente nos permite una descripción general del fenómeno. O sea, nos podemos quedar en ese primer nivel de investigación, ¿no? Una descripción de cuál es la opinión sobre cualquier tema, incluso cuestiones relacionadas al consumo, cuestiones de investigación de mercados, obviamente. Y también nos permite comprobar hipótesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que con la información disponible, nosotros podemos encontrar como tal las variables explicativas de distintos fenómenos. Como decía hace un momento, por qué se compra un producto, por qué hay una determinada, cuáles son las variables asociadas a un comportamiento electoral, a la intención de voto por un determinado candidato o partido, cuáles son las variables asociadas a la aprobación, el rechazo de distintos fenómenos sociopolíticos que hoy en día nos ocupan, que ocupan la discusión nacional, ¿no? Entonces, en fin, cualquier tipo de investigación, obviamente académica, comercial, que utilice encuestas, pues va a producir estos dos niveles de trabajo, de investigación, que es una descripción y una comprobación de cualquier hipótesis que nosotros consideremos necesaria explicar, obviamente, para un fenómeno. Lo que se obtiene, pues, son medidas numéricas o datos que se obtienen a partir de una encuesta, pues nos permiten, como decía hace un momento, inferencias descriptivas o causales, por lo que es necesario una importante calidad en los datos y un grado de significancia estadística
también necesario, lo cual obviamente depende de un adecuado diseño y ejecución, que es lo que vamos a ver aquí un poco. En el caso de las encuestas, es el estilo de investigación que más se utiliza, por ejemplo, en la ciencia política, y está, de hecho, en las ciencias políticas, que es lo que nos estudia los partidos políticos, el Estado, el fenómeno del poder, en fin, los distintos niveles de estudio de la ciencia política, pues se ha servido de las encuestas, y esta le ha permitido establecer un estatus, ¿no?, como disciplina, como una disciplina positiva, es decir, ligada a la observación, a la recopilación de información y a su posterior comprobación de las hipótesis que ya mencionaba. Y bueno, pues está ligado la metodología de encuestas a esta serie de elementos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Gabriel Almond? Que la invención de la tecnología de investigación mediante encuestas permitió la interpretación de información de orden social, psicológico, político, y que de hecho se puede comparar no solamente las ciencias políticas, sino las ciencias sociales en general, la encuesta con el microscopio, que precisamente que en las ciencias naturales o en las ciencias exactas, las llamadas ciencias exactas o duras, cualquier denominación que le queramos dar, pues es la que permite una mejor comprensión de los datos biológicos, en este caso la encuesta, los datos sociales, ¿no? O sea, Gabriel Almond, un investigador muy importante, equipara la encuesta al microscopio, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge este método o esta técnica? Está asociada a 4 elementos o componentes. Primero que nada, los métodos de muestreo, al diseño de métodos de entrevistas confiables, es decir, hacer un buen cuestionario, el desarrollo de escalas de medición y el perfeccionamiento de métodos estadísticos de tipo descriptivo o inferencial, ¿no? El análisis bivariado, el multivariado y distintos tipos de regresión. En este trabajo consideramos que la identidad metodológica de la encuesta se concentra esencialmente en 2 cosas, en los 2 primeros puntos, en el muestreo y en el diseño de cuestionarios, y para eso es necesario mencionar que lo que, digamos, sienta las bases de la investigación por encuesta, las bases teóricas, fue en los siglos XIX, principios del siglo XX, vinculando esta técnica de investigación al concepto, primero que nada, la aceptación, difusión del concepto de representatividad. Con esto, los métodos de muestreo adquieren una vigencia notable, importante, fundamental, y bueno, y rápidamente, pues esto fue introducido por el investigador noruego Anders Kiers en 1895, es decir, a finales del siglo XIX, haciendo una selección primero que nada intencionada de las unidades de muestreo. Después Kjaer, otro investigador, presentaría su libro Representative Method of Statistical Surveys, que bueno, pues expondía información precisamente extraída de una muestra, y Kiers demostró que aunque el muestreo representativo está sometido a un margen de error, esto es lo importante, creo yo, ¿no? Permitiría trascender a la realización de censos al registrar información de solo una parte representativa de la población. Nos permitiría hacer eso, inferencias sobre toda una muestra, inferencias sobre toda la población, abatiendo con ello costos logísticos, etcétera. Y es a partir de los años 30 ya del siglo XX donde esto despega de una manera importante. Bueno, esto se refiere más que nada a la ciencia política y a las encuestas, pero creo que lo que aquí nos interesa, y más porque nada por razones de tiempo, resaltar la utilidad metodológica, ¿no? Y esto, si me gustaría mencionarlo, ¿qué hacen las encuestas? Suponen o toman al individuo como principal unidad de análisis. En la política, bueno, lo que se trata es de formular teorías generales que van a estar relacionadas al comportamiento, al estudio del comportamiento, en este caso individual, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de la técnica? Pues se considera que es una técnica que se construye y cambia cada día,
y que, bueno, va generando información importante sobre grandes poblaciones. ¿De qué depende todo esto? Pues de comprender, primero que nada, del diseño del cuestionario de la muestra, como decía hace un momento. En el primer caso es comprender la intención de la pregunta, recordar datos, construir opiniones al respecto y comunicar la respuesta al encuestador. Para que esto, digamos, esta información pueda generalizarse, se necesita generar, pues precisamente garantizar que la muestra fue elegida al azar. John Font y Sara Pasadas del Amo identifican 3 fases de diseño de las encuestas. Primero que nada, el diseño metodológico, que como lo podrán ver en pantalla implica la definición de objetivos, elegir el modo de aplicación, elegir el marco muestral, construir y probar el cuestionario, qué tal está funcionando la entrevista, es rápida, nos tardamos, se entienden las preguntas, hay preguntas que, digamos, son pues repetitivas o se puede prescindir, el fraseo es poco claro, ¿no? Obviamente la selección de la muestra. Ya en el pleno de trabajo de campo, bueno, pues todo el aspecto de contactar a la muestra que hemos escogido, la realización de las entrevistas, la recolección de los datos, su procesamiento, y ya en el análisis de datos, hacer los ajustes, las ponderaciones y el análisis de resultados, ¿no? Como podrán ver, pues la realización de una encuesta bien hecha implicaría estas 3 fases. En la primera fase, lo que se trata es que la entrevista debe de acoplarse a un tipo de método específico, ¿no? Las preguntas pues no son las mismas o no es la misma fraseo o su naturaleza cambia en función si la encuesta es telefónica, presencial, en su momento cuando eran las encuestas por correo, ahora que se utilizan mucho las encuestas online, o obviamente diseñar a veces diseñar un instrumento que sirva para una aplicación mixta, ¿no? A veces telefónica y presencial, a veces presencial y online. Es importante en este sentido. Sobre las preguntas, ¿esto qué implica? Bueno, primero que nada, colocar los filtros que aseguren entrevistar a la población objetivo que hemos escogido, edad, lugar de residencia. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta de intención de voto, bueno, pues que la persona obviamente tenga una credencial del lector, porque, bueno, si bien su opinión es importante de alguien que no la tenga, para efectos prácticos, pues no nos va a ser de utilidad esta entrevista, porque pues, consideramos una persona que ya se le pasaron los tiempos de renovar o de sacar su credencial de lector, pues no va a votar. Entonces, por mucho que recojamos su opinión, no va a ser útil para efectos prácticos. Iniciar con una forma amigable, no con temas controversiales. Las preguntas no deben estar sesgadas. Las categorías de respuesta deben ser mutuamente excluyentes, ¿no? Eliminar la llamada deseabilidad social en preguntas que involucren racismo, violencia, religión. Eliminar, por ejemplo, preguntas con supuestos implícitos. Agregar, obviamente, el no sabe, el no contesta, la categoría de otro cuando estamos elaborando nuestro cuestionario, entre otras. Hacer una prueba piloto, donde veamos la viabilidad de todos los temas, que no sobren preguntas, lo que decía hace un poco hace rato, que las preguntas se ajusten a la población objeto de estudio, que el orden y la redacción sea el adecuado, que no esté sesgada. ¿Cuáles son los distintos tipos de diseños muestrales? Se pueden dividir en no probabilísticos y probabilísticos. En este caso, el no probabilístico tenemos ahí 4 tipos de conveniencia, como su nombre lo dice, selección de casos que estén disponibles, fáciles de acceder, de selección experta, ¿no? Que son pues elegidas de manera intencional con expertos de un tema en investigar por cuotas, ¿no? Donde se selecciona la población por una característica en particular, bola de nieve. Y en el tipo de probabilístico, en las encuestas probabilísticas tenemos el muestreo simple aleatorio, donde toda la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionada, la sistemática,
donde es necesario, como lo podrán ver ahí, calcular el intervalo de selección y después de ahí, a partir de un criterio numérico, pues escoger cuáles van a ser los elementos muestrales por conglomerados y estratificado. Teniendo esto en claro, lo que sigue después, pues todo un procedimiento de reclutamiento y capacitación, donde a las personas se les explica de qué se trata el cuestionario, se les dan distintas estrategias que podían utilizar para entrevistar, para sortear incidencias durante la jornada de trabajo. Y bueno, ya después, ya con el análisis de datos, pues es necesario iniciar todo un procedimiento de ajuste, de ponderación, de pues observar qué tanto esta muestra fue levantada de manera adecuada y que los datos sean viables, la cantidad de respuestas, el nivel de no respuesta, que nos permita establecer que la encuesta va a ser útil para los efectos de investigación que hemos diseñado previamente. ¿Cuáles son los tipos de encuestas? En principio hay de tipo exploratorio, ¿no? Descriptivas, explicativas, predictivas, evaluativas. Esto en las encuestas científicas. Según su contenido, si hiciéramos esa clasificación, hay encuestas referidas a hechos, a opiniones, a actitudes, motivaciones o sentimientos, según el tipo de administración del cuestionario, o sea, qué tipo de cuestionario es. O sea, encuestas cara a cara, telefónicas, de correo, fueron las primeras que se usaron, las online, ahora por redes sociales, que se utilizan mucho, y según su dimensión temporal, las transversales o sincrónicas, longitudinales o diacrónicas, y los estudios panel. Según su finalidad, como lo decía al inicio de esta exposición, pues de tipo sociopolítico, comerciales, o encuestas con algún fin específico que se tenga previamente. Las encuestas exploratorias, ¿en qué consisten? Por ejemplo, cuando no hay información previa, pues se utiliza para un primer contacto, familiarizarse con un proyecto de investigación. Una encuesta descriptiva es medir una serie de variables dependientes en alguna población o muestra de dicha población. Y la encuesta explicativa se aboca a las causas de los fenómenos. Según su función o diseño, tenemos las encuestas transversales, que, por ejemplo, ¿en qué consisten? Se entrevista una sola muestra de encuestados en una sola ocasión. Y bueno, estas encuestas transversales, o llamadas en inglés cross-sectional, no miden el cambio, ¿no? Sino, por ejemplo, se realizan en un momento determinado, el tiempo que duró una campaña presidencial, durante un mes, etcétera. Y bueno, después se pueden comparar con otras encuestas de este mismo tipo. La encuesta o diseño longitudinal, ¿en qué consiste? Bueno, se utiliza el mismo cuestionario, se aplica en distintos momentos a una serie de muestras independientes o nuevos entrevistados. Este es el tipo de diseño longitudinal. Las encuestas tipo panel, pues son las encuestas que tratan de medir a la misma población, utilizando una misma muestra y con el mismo cuestionario. Este tipo de encuesta es la que sí nos permite medir el cambio, el impacto, por ejemplo, de una campaña comercial, política, el impacto de una determinada política pública cuando se aplica, etcétera. Las otras también, pero bueno, tienen sus limitaciones en términos de tiempo de alcance. Y bueno, esto es de manera muy concisa los antecedentes, el desarrollo de las encuestas como técnica y de algunos elementos clave que me permito mostrarles, obviamente, en función del tiempo que se me fue asignado. Muchas gracias.